Muy buenas, estás escuchando Detrás de la Verdad. Mi nombre es Fran Muñoz y te doy la bienvenida al episodio de junio del 2024. Dar las gracias antes de comenzar a nuestros productores, ya que su ayuda es muy importante para la viabilidad de este proyecto. Si te aportan algo nuestros episodios, si crees que lo merecemos, puedes colaborar invitándonos a un café en la página coffee.com/detrás de la verdad 79486 o a través de la cuenta de PayPal detrásdelaverdadpodcast@outlook.es. Por pequeña que sea tu aportación, para nosotros es muy importante. En la descripción de este episodio te dejo ambas vías por si quieres colaborar. Recuerda que es muy importante para un podcast pequeño como el nuestro que nos des un me gusta, que nos dejes un comentario y sobre todo que lo compartas con tus amigos. Es la única manera que tenemos para que las diferentes plataformas nos den más visibilidad y a título personal, conocer qué episodio te gusta más. Muchas gracias por tu apoyo. Hoy te hablamos de un caso del 2004, que pese a la brutalidad de los hechos, nos sorprendió mucho la poca repercusión que tuvo en su momento entre los medios de comunicación. Silvia Nogaledo García tenía 28 años de edad. Era natural de Noceda del Bierzo, un municipio con menos de 700 habitantes. Vivía con sus padres Santiago y María, su hermana Noelia y su hermano Jorge, y mantenía una relación estable con Alberto. El sueño de Silvia era ser policía nacional. Tras superar con éxito el duro y largo proceso de oposición y su posterior periodo de formación en la Escuela Nacional de Policía, en Ávila, comenzaba una nueva etapa de su formación, el conocido como el periodo de prácticas, donde los agentes, por orden de nota, eligen una comisaría para durante 9 meses pasar por las diferentes unidades policiales para adquirir las habilidades prácticas que serán esenciales en su posterior carrera profesional. El destino elegido por Silvia fue la comisaría barcelonesa de La Verneda. Compartía piso desde hacía poco más de 6 meses en la Rambla Marina, en el barrio de Belvitge, el barrio obrero más populoso de Hospitalet de Llobregat, junto a otra compañera en prácticas destinada en la comisaría de Castelldefels, María Aurora Rodríguez García, una joven de 23 años de edad, también leonesa, natural de Toral de los Guzmanes, un municipio de apenas 500 vecinos donde residía junto a sus padres Raimundo y María Teresa y sus 2 hermanas Teresa y María del Mar. Allí, en Hospitalet, cuando comenzaban una nueva e ilusionante etapa de su carrera profesional, quiso la mala suerte y el cruel destino que se cruzaran con un psicópata violador que se encontraba en aquel momento disfrutando de un permiso penitenciario y que acabó de forma salvaje y despiadada con sus vidas y sus sueños. Detrás de la verdad. Un recorrido por la historia negra de nuestro país. Entre la noche del 4 y la madrugada del 5 de octubre, Silvia realizó su jornada de trabajo en el turno de noche. Tras finalizar, regresó a su domicilio a descansar. Eran alrededor de las 8 de la mañana cuando un joven muy bajo, apenas alcanzaba el 1,57 m de altura, se fijó en ella y comenzó a seguirla sigilosamente, consiguiendo entrar tras ella en su portal. Una vez dentro, tomó el ascensor con Silvia, a quien amenazó con una navaja tipo mariposa, obligándole a abrir la puerta de su domicilio. Tras flanquear la puerta, doblegó a Silvia atándola y amordazándola en su dormitorio.
Su compañera Aurora, que se encontraba recién levantada en el baño, corrió su misma suerte al salir. Inmovilizó a ambas mujeres por completo, cada una en un dormitorio distinto, atándolas por los tobillos, manos, cuello y totalmente amordazadas para evitar que gritaran pidiendo auxilio. Estando Aurora totalmente inmovilizada e indefensa, amenazándola con el arma, la violó. Después de satisfacer su deseo sexual, le apuñaló brutalmente 4 veces en la espalda, produciendo una gravísima hemorragia interna que determinó la muerte por insuficiencia cardiorrespiratoria que siguió al shock hipovolémico. Después de acabar con la vida de Aurora, se dirigió al dormitorio donde se encontraba atada a la cama con un cinturón Silvia Nogaledo y comenzó a apuñalarla reiteradamente también, sin que ésta pudiera hacer nada para defenderse hasta matarla. Con total frialdad y mostrando un total desprecio a la dignidad del cadáver, le sesgó pantalón y bragas y le introdujo en el ano un consolador. Después de asesinar a las jóvenes policías, se apoderó de la tarjeta de crédito perteneciente a Aurora, las llaves del automóvil de esta, así como una bolsa de deportes marca Adidas de Silvia, un disco compacto de música y prendas femeninas de ropa. Incluso se llevó puesta la camisa de una de las víctimas. Y antes de abandonar el domicilio y con la intención de destruir cualquier vestigio de su participación en los crímenes, prendió fuego en 3 puntos diferentes de la vivienda: un sillón y el sofá en el salón y los 2 respectivos colchones donde yacían los cadáveres de Silvia y Aurora. Con aquel incendio dejó bastante claro lo poco que le importaban las vidas de los demás, poniendo en grave riesgo la integridad física del resto de vecinos del inmueble. En su huida, un vecino, José, se cruzó con el asesino. Estaba así y cuando me vio giró así, en esta posición, con algo o alguien en la espalda. O sea, y a mí me dio la espalda y me extrañó. Pero yo le vi, o sea, de refilón lo vi por el espejo. Ellas eran unas personas muy amables, muy discretas. Hola, buenos días, adiós, ¿qué tal, cómo está? En el ascensor y punto. Era una chica muy reservada, ¿no? Tal vez por su oficio, pues. Los vecinos estaban conmocionados y rotos por el dolor. Los bomberos que intervinieron y lograron sofocar el incendio se encontraron un panorama desolador. Tras sofocar el fuego y hallar los cadáveres amordazados y parcialmente calcinados de las 2 chicas que evidenciaban a simple vista que habían sido cruelmente torturadas. Se hizo cargo de la investigación del doble crimen la jueza titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Hospitalet. Tras abandonar el inmueble, el asesino entró en el restaurante La Oca, en la plaza Francesc Macía, en pleno centro de Barcelona, donde se deshizo ocultando en el interior de la cisterna la navaja tipo mariposa de unos 15 centímetros de hoja con el que había cometido los asesinatos y sus zapatillas manchadas de sangre de las víctimas. Un cliente avisó al responsable del establecimiento de que la cisterna estaba averiada. Al ir un técnico para repararla, que es quien encuentra unas pruebas claves para la investigación, que son entregadas para ser analizadas en la Brigada de Policía Científica. Eran las mismas zapatillas que quedaron impresas en diferentes puntos de la escena del crimen, hallándose en ellas restos de sangre de Silvia. La misma noche del crimen intentó hacer 2 reintegros utilizando la tarjeta de crédito robada, siendo registrado por la cámara de videovigilancia de la sucursal de La Caixa, cita en la calle Creu Corbeta de Barcelona, sobre las 22:30 del día 5 de octubre, la misma noche del día que se cometió los crímenes, y otra vez a las 6 de la mañana del día siguiente, bajando el importe e intentando retirar 60 euros. Pero tampoco pudo conseguirlo, debido a que no conocía el PIN de la tarjeta. Pero el autor va a cometer un error fatal, y durante la inspección de la vivienda del doble crimen, la policía encuentra la factura de compra de un móvil a nombre de un tal Pedro Jiménez García. A las 6 de la mañana del día de autos, la cámara del metro registró a Jiménez llegando a Belviche. A las 10 de la mañana es registrado por la cámara de un videoclub contiguo al portal de las víctimas. 3 minutos más tarde,
nuevamente es grabado por las cámaras del metro marchándose del barrio después de haber cometido los asesinatos. En dichas filmaciones apareció con una camisa de una de las policías asesinadas. Entonces saltó la indignación de los investigadores cuando comprobaron el historial delictivo de aquel depredador de 35 años y que se encontraba de permiso penitenciario entre los días 3 y 6 de octubre. Por supuesto, no volvió a la prisión. Se encontraba cumpliendo condena por 4 robos con violencia y una violación cometidos en 1989, tras salir de prisión por su primera condena recaída en 1986 por abusos deshonestos y violación en grado de tentativa. Pedro Ximénez violó al menos a 5 mujeres en los únicos 40 días que pasó en libertad desde que ingresó en prisión con 16 años. Las últimas víctimas, las policías asesinadas. De sus 35 años había pasado 19 en prisión. Otro juzgado de Barcelona reabrió otro caso de agresión sexual presuntamente cometido durante un permiso penitenciario que tuvo el acusado en marzo de 2003. La víctima de 20 años reconoció a Ximénez al ver su rostro en los medios de comunicación a raíz del asesinato de las 2 policías, lo que provocó que el juzgado reabriera el caso que había archivado por falta de autor conocido. Ximénez creció en un entorno hostil, con un padre alcohólico y maltratador y una madre aquejada de un grave trastorno psiquiátrico. Entró en prisión con 16 años y desde entonces fue de cárcel en cárcel, trazando una espiral de violencia contra las mujeres. Según los psicólogos, en toda su vida solo había mantenido sexo a la fuerza o de pago. Yo creo que es un asesino en serie que se le paró a tiempo. Él monta una escena, hay toda una escenografía criminal en todo el doble crimen de Hospitalet. Pero claro, pues son cosas importantes para él. Entonces es selectivo, quiere hacer daño, no quiere que todo acabe muy rápido tampoco, se toma su tiempo, forma parte, por lo que sabemos de la psicología criminal, de ese mundo de los psicópatas, de los criminales, que decía un investigador del FBI, el profesor Ressler, ¿no?, que hablaba de criminales organizados, desorganizados. Él muy organizado no fue más bien desorganizado, pero desde luego se dejó mover por esos instintos criminales más bajos y más atroces, ¿no? Su perfil de psicópata sexual, combinado con la falta de empatía y una frialdad extremas, no impidió que en el año 2004 la cárcel de Brians le diera un permiso penitenciario de 3 días para una entrevista de trabajo, 7 meses antes de salir en libertad. El psicólogo de la cárcel, engañado por el asesino, aseveró en su informe previo al permiso: el preso Pedro Ximénez ha participado de forma muy positiva en un programa para reclusos condenados con agresiones sexuales. Adoptó una actitud muy positiva asumiendo los hechos y sus consecuencias. Nada más salir de la cárcel, el día antes de los hechos, Pedro Ximénez compró el que sería el único y último móvil de su vida, con el que pasó la noche en vela telefoneando a números de contactos, y poco antes de cometer el doble crimen, hizo una enigmática llamada al sacerdote de la prisión, pero no le respondió. Aquellos profesionales que lo creyeron rehabilitado no debieron de leer la redacción que Ximénez ocultaba en su celda, escrita antes de su permiso e intervenida por los funcionarios tras el doble crimen de las policías en prácticas. En dicha redacción imaginaba asaltar a una desconocida en la calle y recreaba la sensación de poder y la superioridad que le causaba violarla, algo muy común entre los agresores sexuales. Escribía: le dije, tú te lo has buscado. Ahora sabrás lo que es un hombre. Continuaba el escrito narrando con todo detalle cómo arrastra a la chica a su habitación, cómo le arranca la ropa y mientras la amenaza con matarla, la viola. En el documento resalta el rostro de terror de la víctima y la sensación de poder y hastío que inunda a Pedro Ximénez durante la violación.
Escuchamos al médico psiquiatra Alfonso Rodríguez hablando sobre si los psicópatas tienen cura. El tratamiento de los psicópatas criminales, digámoslo así, de aquellos trastornos antisociales de la personalidad que acaban desarrollando actos delictivos especialmente importantes, son difíciles de tratar. Y fundamentalmente radica en que precisamente el proceso terapéutico no deja de ser una relación social y ellos precisamente fracasan en eso, en lo que son las relaciones sociales. Con lo cual, la tendencia a la recidiva y los resultados terapéuticos son generalmente complicados. A primera vista, lo que hemos de pensar es que existen dos componentes que frecuentemente se presentan en este tipo de sujetos. Por un lado, es muy probable que exista un trastorno antisocial de la personalidad, lo que clásicamente se ha hablado como psicopatía, pero que hoy en día pues la psiquiatría forense, por las confusiones a que puede inducir, generalmente tiende a abandonar, y que por otro lado es muy probable que existiera también un componente parafílico en forma de sadismo sexual o bien biastofilia u otra serie de formas de alteración, de perversión sexual. Si un forense advierte sobre un preso de que volverá a delinquir, ¿debería hacérsele caso? Debería tenerse muy en cuenta, por lo menos debería aplicarse un seguimiento lo más estricto posible por parte del equipo de observación y tratamiento penitenciario, por supuesto. Sí que existen ciertos ítems muy típicos de psicópatas sexuales con un alto riesgo de peligrosidad. Fuera de lo que vendría a ser seguramente esa tendencia parafílica, seguramente sí, para desarrollar un acto de esas características hace falta un fondo antisocial y una frialdad afectiva, una anestesia afectiva verdaderamente significativa. Insisto cuando utilizo estos términos psicopatológicos que están muy distantes de lo que realmente es un genuino enfermo mental. Es un sujeto que se incluiría en determinadas categorías diagnósticas psiquiátricas, pero en los que generalmente las capacidades cognitiva, volitivo, intelectivas suelen estar generalmente conservadas. El fugado huyó a Gerona refugiándose en el barrio de Villarroja junto a un amigo expresidiario, Mustafa Kemal Doyan, al que intentó usar como cabeza de turco. Fue el mismo Mustafa quien, al ver ropa de mujer con manchas de sangre, avisó a la Guardia Civil que procedió a la detención del asesino, a pesar de que en el barrio ya había establecido conjuntamente un operativo de Policía Nacional y Mossos. Y cuando ya teníamos rodeado, cercado el barrio y estaban a punto de determinar en qué vivienda se encontraba escondido, aparece una patrulla de la Guardia Civil a toda velocidad, cruza el cerco, se mete en el piso y detiene a Pedro Jiménez, ante los ojos pasmados y sorprendidos de la Policía Nacional y de los Mossos, ¿no? Creo que hasta se hubiera podido producir alguna situación realmente peligrosa para unos policías y otros. Jiménez, con total frialdad, reconoció que estuvo en el piso donde se cometieron los crímenes, sin saber que vivían allí dos policías, porque su amigo Mustafa le encargó recoger un paquete con drogas, concretamente hachís y cocaína, así como 400 euros. Aseguró que mantuvo relaciones sexuales consentidas con Aurora y que al marcharse del piso, las jóvenes se encontraban completamente bien. A ver, en ningún momento intimido a nadie cuando llego al domicilio y todo lo que ocurre allí es de mutuo acuerdo. Es lo que creo que desde un principio, conociéndome como me conocían mis antecedentes penales, a mí se me ha utilizado para encubrir estas dos muertes. La juez dejó en libertad provisional a Mustafa, que fue detenido como encubridor de Jiménez porque tras el doble crimen, este trasladó en su coche al presunto asesino y lo alojó en una barraca en el barrio de Villarroja donde fue detenido, pero le exoneró de cualquier responsabilidad en los hechos. Y yo me quedé un poquillo con raro como ha venido con la ropa llena de sangre, con la ropa de mujer. Entonces yo llamo al Marcos, a su hermano, digo, este es su hermano, tal, y esto. Llamas tú a la Guardia Civil o a la policía, si no llamo yo. Un psicópata muy peligroso pero desorganizado y sobre todo poco escrupuloso, como muestra las pruebas que los investigadores recabaron contra él. La factura de compra del móvil el día antes de los crímenes, la huella dactilar suya encontrada en la hebilla del cinturón con la que es inmovilizada Silvia, restos de ADN y cabello de las chicas, las zapatillas encontradas en el restaurante con los restos de sangre de Silvia, las imágenes de cámaras de seguridad que te hemos contado. Incluso al ser detenido se encuentra la mochila de Silvia y los objetos que había sustraído de su piso. Frío y con mirada desafiante acudió a juicio el 27 de julio del 2008 en la sección sexta de la Audiencia Provincial de Barcelona. Fue condenado por el asesinato de las dos mujeres policías en prácticas, por un delito de violación, otro de profanación del cadáver, delito de allanamiento de morada, de incendio y de robo con violencia. El 25 de junio el Tribunal Supremo
anuló la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, al considerar que debía ser juzgado por un jurado popular, ordenando la repetición del juicio, lo que supuso para las familias de las víctimas sufrir por segunda vez el mismo dolor desgarrador al tener que recordar nuevamente el sufrimiento por el que pasaron sus hijas. A pesar de la repetición del juicio, Jiménez no salió de prisión al estar cumpliendo condena por otras causas. Un depredador, alguien que llevaba desde el año 1988 siendo condenado por hechos iguales, alguien que iba perfeccionando su forma de atacar. El 18 de marzo se repitió el juicio ante un tribunal popular. Sus integrantes condenaron por unanimidad al acusado a 93 años por los delitos ya mencionados. La defensa de Jiménez recurrió al Tribunal Superior de Justicia que la ratificó. Se volvió a recurrir hasta que fue ratificada por el Tribunal Supremo en sentencia número 315/2011. Estamos hablando de un sujeto que ha sido diagnosticado como un psicópata sádico. Es muy difícil prevenir un hecho de estos, ¿no? Y sobre todo cuando te agreden de repente. Psicópata de manual diagnosticaron los forenses. Como un violador compulsivo, lo describieron los Mossos. Como un fallo del sistema penitenciario, denunció la fiscal del caso. Ante el vértigo de su historial, 14 detenciones en su haber, 10 de ellas por delitos contra la libertad sexual y 2 robos con violencia, que la policía cree que fueron violaciones frustradas. Según los especialistas, es tan peligroso fuera de la cárcel como inofensivo dentro de ella. Un caso en el que nuevamente nos hace plantearnos el problema de los permisos penitenciarios y si verdaderamente se puede dar la reinserción social de ciertos criminales. Un asesino que con total frialdad asesinó, violó y profanó los cuerpos de unas jóvenes con unas ilusiones inmaculadas y que comenzaban una vida llena de ilusiones y objetivos. Sirva este capítulo para que nunca se olvide el asesinato de Silvia Nogaledo García, de María Aurora Rodríguez García. Un abrazo muy grande a sus familiares y amigos, que siempre llevarán este dolor de por vida. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. Muchas gracias por tu confianza y por dedicarnos algo tan importante como es tu tiempo. Si te ha gustado este episodio, no dudes en compartirlo, en darnos un me gusta y dejarnos tu comentario. Un fuerte abrazo a todos los componentes del grupo de Telegram y, por supuesto, agradecer a Carmen por su inestimable ayuda, ya que sin ella, este podcast no sería posible. Te emplazo al primer lunes del próximo mes, no sin antes mandarte un fuerte abrazo y recuerda, no te olvides de intentar ser feliz.